Bienvenidos una vez más a estas conversaciones, a estos diálogos, a estas charlas breves, pero que esperamos sean constructivas en torno a temas que nos permite precisamente el Congreso del Futuro, con la invitación a distintos especialistas en múltiples disciplinas, tanto en Chile como en el extranjero. En este caso, vamos a hablar de ciencia, de territorios, de investigación, también de humanidad, cómo no. Y nuestra invitada viene del otro lado de la cordillera, de Argentina. Ella es doctora en antropología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, también de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, además investigadora del urbanismo y de la antropología urbana, básicamente. Le damos la bienvenida y saludamos a la profesora María Cristina Cravino. ¿Cómo está, profesora? Buen día, muy bien. Ella ya ha tenido presentaciones en nuestro territorio, ya estamos en la parte de cierre prácticamente del Congreso Futuro 2023 y queremos hacer una consulta, profesora, porque, usted dirige proyectos de políticas de intervención, de asentamientos formales, tiene la experiencia de lo que pasa allá en Buenos Aires me parece un tema que no solo se da obviamente en las grandes ciudades, en este caso, en esta parte del mundo, sino que se replica también en otros sitios. ¿En qué estamos fallando principalmente? Le quería consultar, profesora. Me imagino que esto es multifactorial, ¿no? Si analizamos un poco la raíz del problema, pero para ver que estos problemas persisten e incluso se agravan socialmente, me refiero a los asentamientos irregulares, esta falta de vivienda que se da y que tiene directas implicancias sociales en distintos países. Sí, tal cual, es una impronta de toda América Latina, aunque también de otras regiones, de otros continentes, y se da en grandes ciudades, en ciudades intermedias, y también lo estamos viendo en las pequeñas ciudades, ¿no? Que tiene que ver con la imposibilidad de acceso al suelo fundamentalmente, que puede ser vía mercado o políticas habitacionales o políticas de suelo servido por parte del Estado, ¿no? Entonces estamos siempre por detrás del problema, y entonces lo que hace el Estado más bien son lo que se llama políticas ex post, es intervenir en esos barrios una vez que se constituyeron y tienen todas esas falencias. Entonces, acá aparecen políticas directas, que es oferta de suelo y vivienda, o políticas indirectas que tienen que ver con la regulación del mercado, captación de plusvalías u otros mecanismos para que el Estado tenga suelo para construir vivienda o para ofrecerlos con servicios. Además de lo que pasa en las grandes ciudades, profesora, usted estuvo en el Congreso Futuro en Santiago, en Puerto Montt, en la región de los lagos, y a propósito de eso mismo, hay sendas diferencias en la planificación urbana, obviamente, entre una gran ciudad y un entorno natural como el que tiene en este caso Puerto Montt. Le quería consultar respecto a aquello, porque una está hiperpoblada, la otra tiene este entorno natural muy vulnerable también. ¿Cómo mantenemos a raya un poco las tendencias que solo buscan el negocio, la especulación? Usted hablaba de aquello, estos guetos verticales, a propósito de lo que ha pasado aquí explícitamente en Santiago, pero que también, me imagino, ocurre en otros sitios, y que, lamentablemente parece que no hay forma de controlarlas o ponerlas a raya. Sí, bueno, la ciudad es muy compleja, y ahí también hay que tener políticas primero articuladas, muchas políticas y articuladas, ¿no? Porque se puede actuar por un lado, pero se escapa por el otro. Por un lado, yo creo que la planificación es un instrumento válido, importante, tiene que ser flexible, tiene que estar convalidado, actualizado, pero es una forma de pensar más que una planificación de cada detalle, sino como horizontes, un norte donde se quiere ir como ciudad. Y creo que hay una discusión en todas las ciudades, sobre todo latinoamericanas, que se extienden, y esto pasa en el mundo, las ciudades se extienden más allá del crecimiento demográfico. Entonces no se explica la extensión de la ciudad porque crece la población, sino porque cada vez consumimos más suelo urbano, convertimos suelo rural en urbano. Y apareció un poco después de la pandemia, con la pandemia apareció esa tendencia, ¿no? Estar en un entorno natural, tener una segunda residencia, ¿no? Porque estaba la opción a veces de poder salir si uno tenía otro domicilio, ¿no? Entonces, aparece este consumo de suelo rural, convertirlo en urbano, y yo creo que sí, que ahí hay que discutirlo, ¿no? Porque es el equilibrio entre la extensión de la ciudad y tener una densificación, y no se puede extender hacia el infinito, consumiendo paisaje, consumiendo lugares productivos, y sobre todo más porque generan muchas deseconomías, ¿no? Cada vez es más largo el trayecto de transporte, un aumento del costo del suelo y la vivienda. Entonces, tiene todos efectos negativos una extensión simplemente por segunda residencia.
Profesora, nació un nuevo ítem, lo quiero graficar de la siguiente forma. Teníamos las viviendas sociales, podríamos decir las residencias particulares, las zonas comerciales, y teníamos, y le hago la diferencia por lo que conversábamos previamente, y teníamos los campamentos, las villas Miseria, poblaciones Callampa, tuvieron distintas denominaciones populares dependiendo del país, que claro, son asentamientos quizás más poblacionales, pero informales. Pero también yo le mencionaba esto de las caletas urbanas, como se llaman en Chile, que ya son carpas, que antes eran esporádicas, pero que hoy ya prácticamente han adherido un nuevo segmento en cuanto a asentamientos transitorios. Ahora eso, socialmente, urbanísticamente, ¿cómo se puede trabajar? Porque usted le mencionaba lo de los pequeños poblados. Quizás en las grandes ciudades se pierden un poquito, ¿no? Porque son terrenos más grandes, hay parques más grandes, se camuflan por ahí en asentamientos más grandes, pero en las pequeñas localidades, sobre todo las costeras, qué sé yo, tienen un impacto social muy fuerte, no solo a nivel visual. ¿Ha nacido efectivamente ese nuevo segmento, más allá de los campamentos que aspiran quizás a ser legitimados en algún momento, sino que con estas carpas que muchas veces ni siquiera están interesados, se ven como transitorios, pero que se van expandiendo? No conozco tanto el fenómeno puntual en Buenos Aires y otras ciudades. Hay gente en situación de calle, pero en este caso, si se asientan en un lugar que a lo mejor después con el tiempo pueden construir, quizás yo podría pensar que ahora es carpa, pero si el lugar lo permite, después pasan a ser cartón, chapa, después hasta vienen ladrillos. Yo creo que es como un futuro, puede ser un futuro asentamiento si el lugar lo permite, aun cuando a veces sean lugares de riesgo, pero lo que tendría que atenderse es esa emergencia, ver qué pasa con esas familias y tendrían que acceder a una vivienda transitoria, alquiler social, algún tipo de respuesta tiene que haber, que además fue algo también producto a veces de la pandemia, donde algunos recibieron ciertas ayudas, pero otros quedaron sin trabajo por el tipo de empleo que tenían, sobre todo informal, o a veces despedidos por las empresas. Profesora, pero en el caso de los asentamientos en el borde costero, en carpas, en bandejones centrales de avenidas, al costado de edificios públicos, No ¿qué son pasa con lugares. esos? Claro, ¿qué pasa con esos lugares? Habría que hacer un relevamiento y atender a esas familias, porque por un lado es indigno vivir ahí, es peligroso, o sea, no son lugares que a futuro puedan construirse en barrios, ¿no? Entonces, es como vivir en la calle, es gente que vive en la calle, pero simplemente un poquito mejor con una carpa para lograr cierta intimidad. Y seguramente son familias los que están buscando ese lugar, son familias. Entonces, son familias que están en un riesgo absoluto y que el Estado tiene que atenderlos. ¿Se subestima un poco el efecto que pueden tener a nivel urbano y a nivel social este tipo de asentamientos que han proliferado, por lo menos acá en Chile y en países de la región? A propósito de la migración, también es un factor. Yo creo que lo que nos llama la atención es que hay cosas que no estamos haciendo y que necesitamos resolver, porque la vivienda es un bien, es una mercancía, pero es muy costosa y las familias no pueden hacer frente a eso, pero necesitan un lugar donde vivir. Entonces muestra que en realidad hay que hacer políticas más de fondo para cambiar, para que haya la posibilidad de que la gente tenga una vivienda digna, una mínima vivienda digna. Entonces, esto para mí es un llamado de atención, además de atender la emergencia de esta gente que vive en estas condiciones, es un llamado de atención de que tenemos que cambiar algo respecto a las políticas públicas porque algo está fallando. Estamos hablando con la profesora María Cristina Cravino, doctora en antropología, investigadora y académica argentina. Profesora, quería consultarle también sobre los movimientos urbanos, ¿no? Y esto ya es una observación más personal. Me pasa que al ver, por ejemplo, las preferencias de vivienda, antes las ciudades eran más pequeñas, entonces la gente se concentraba en el centro. Los desplazados, comillas, esto más quizás a nivel sociológico, antropológico, se ubicaban en las afueras de la ciudad. Luego uno observó que las ciudades al comenzar a crecer hubo un repoblamiento del centro. Y esas ciudades esas villas que estaban en las afueras de las ciudades comenzaron a quedar dentro de las ciudades y dejando sectores industriales fuera. Y por estos días hay un cambio también de pensamiento, al parecer, en el sentido de que la calidad de vida es muy importante. Tener un patio, por ejemplo, donde colgar la ropa, donde ver a tus niños jugar, es muy importante. Y por lo tanto, la periferia de las ciudades volvió a tomar valor en ese sentido. Y ahí comenzaron a haber otros factores, el tiempo de desplazamiento, los tiempos de tránsito, la calidad de los servicios. ¿Cómo se observan esas tendencias de densidad urbana que se han dado en el tiempo con ciudades que a la vez se van expandiendo, usted lo decía, y que pasaron del centro afuera, después adentro, después otra vez afuera?
Sí, es que es un poco el dilema de las familias con pocos recursos, o sea, o viven en una mejor localización en el centro, pero implica sacrificar metros cuadrados, y en muchos casos a lo mejor entonces sin patio y en muchos casos sin balcón, o después vivir en la periferia, en un lugar un poco más amplio, a lo mejor con un poquito más de sol, pero tener que viajar todos los días grandes distancias. Un poco a veces en el momento clave de la familia, en un momento, en contexto, pueden cambiar las decisiones, pero en general también incluso los asentamientos se produjeron en los intersticios, en lugares centrales, y a veces se densifican también esos lugares porque para la gente es importante la localización. Una por el costo, por el tiempo, sobre todo las mujeres, por ejemplo, solas, con hijos. O sea, el tiempo de desplazamiento es un tiempo que se agrega a su trabajo doméstico, ¿no? Entonces, es importante la centralidad. Entonces, se dan estas pendulaciones, y sobre todo un poco la pandemia apareció esta idea de, aunque sea poder salir al patio a tomar sol, ¿no? Así es, y todavía muestra algunos efectos. Estamos ya sobre el tiempo, doctora. Lo último mención que quería hacérsela también respecto a este equilibrio soñado entre población, densidad, calidad de vida, de democratizar la calidad de las viviendas, también lo decía usted. ¿Pero pasa solo por las autoridades o es también un tema cultural? No, yo no creo que cultural. Más bien la gente a veces lo que hace es se resigna a las posibilidades que tiene, porque vive de frustración en frustración. Entonces, más bien la gente pide poco por esto de resignarse ante que no hay posibilidades. Yo creo que hay un cambio normativo, puede ser también un cambio constitucional importante en este contexto que ustedes están redefiniendo su constitución, y después que los estados cumplan con la normativa, y que también las empresas constructoras tengan políticas con mayor ética sobre la calidad, y también normativas sobre el diseño de estas viviendas. Tiene que tener, qué características mínimas tiene que tener la vivienda de interés social. Es una definición político-social, donde también hay una puja, y el Estado es central para definir estas características de cómo tiene que ser una vivienda social, ¿no? Entonces me parece que hay muchas aristas, y bueno, también un poco de discutir, debatir socialmente qué vivienda se quiere. Yo creo que eso sería algo importante, generar debates, sí. ¿Qué se hizo hasta ahora? ¿Es bueno? ¿No es bueno? ¿Cuáles fueron los errores? ¿Cuáles son las características que no se pueden volver a repetir? Yo creo que hay que hacer un debate sobre hacer un balance de aprendizajes, ¿no? Y escuchar la voz de especialistas como usted, profesora. De hecho, si le dejamos esto al mercado ya sabemos cómo va a terminar, así que sin duda esas bases que menciona usted son importantes. Queremos agradecerle, profesora, este espacio, se nos hizo breve, nos quedaron temas por hablar todavía, y agradecemos este tiempo que nos ha concedido para poder hablar de urbanismo, de territorios, todo esto en el marco de sus conocimientos. Agradecida yo. Hasta luego. Y a ustedes que nos están viendo, también agradecerles esta posibilidad de poder llegar hasta ustedes con estas voces, aprender de los conocimientos de distintos especialistas nacionales y extranjeros en el marco de un nuevo Congreso Futuro. Hasta pronto.